desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Si estamos en algún momento a salir de su casa, que nos sigan por Radio Visión Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, y la 105.5 en el litoral atlántico de Honduras. Radio Visión Honduras también pueden escucharnos a través de Radio Visión Honduras. Hoy vamos a abordar, es el primer día del mes de agosto del 2016, ya se acerca la inscripción, el llamado que hará el Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos para la inscripción de planillas y movimientos en cada partido político que desea participar y que va a ser oficialmente inscrito por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Temas como la reforma electoral, la reelección presidencial, la candidatura única de la oposición. Voy a tocar con 4 distinguidos invitados, analistas políticos, catedráticos universitarios, exfuncionarios, gente prominente del país que a lo largo de su vida han tenido importantes cargos de dirección y de docencia, y son personas que pueden dar luces al pueblo hondureño de lo que puede ocurrir en los próximos meses y cuál es el futuro de Honduras con la situación política. Se habla de que hemos mejorado económicamente, que se están bajando los índices de violencia, aunque el fin de semana hubo nuevas masacres. La policía se lo está atribuyendo al peleo de territorio que existe por la venta de narcóticos en las grandes ciudades del país. Voy a saludar al licenciado Fernando Andural, que es secretario de la Comisión Política del Partido Nacional de Honduras. Abogado, buenos días. Gracias, buenos días Raúl, buenos días a todos los interlocutores que tenemos hoy, mi saludo. Y por supuesto siempre desde el fondo del corazón el deseo de que Dios en el nombre de Jesucristo nos acompañe, nos dé sabiduría y nos ayude a resolver nuestros problemas por su voluntad este día. Sí, el licenciado Ricardo Rodríguez también con nosotros, él es catedrático universitario y analista político. Buenos días. Gracias, Raúl. Para mí es un honor estar con estos distinguidos colegas docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2 activos y 2 jubilados, honrosamente. Bien, el licenciado Julio Navarro, sociólogo nacional y analista del acontecer político. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Raúl, y igual satisfacción de compartir con compañeros que conocen muy bien la problemática social, política y económica del país. El doctor Ernesto Paz Aguilar, ex canciller de la República y ex catedrático universitario, analista del acontecer nacional. Doctor, bienvenido. Buenos días a todos. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué creen ustedes? Mel Zelaya dijo que proponen una candidatura única para los partidos de oposición y de esa manera enfrentar a Juan Orlando Hernández, que él estaría dispuesto a deponer su aspiración, a pesar que ahora Libre va a hacer una consulta de si la gente, el pueblo de Libre, los seguidores del partido, si Juan Orlando va a reelegirse, si la gente de Libre quiere que Mel Zelaya sea el candidato. Don Julio Navarro, ¿usted cree que don Manuel Zelaya Rosales va a deponer? ¿Y podrá haber una candidatura única? Raúl, compañero, para que haya una candidatura única entre los partidos de oposición, primero deberíamos revisar si en esos partidos de oposición hay liderazgos consolidados. O sea, que puedan tener la representatividad suficiente como para tomar decisiones en ese sentido. Yo lo que veo ahorita es que tanto Partido Liberal Libre como Partido El PAC tienen problemas de cuestionamientos de liderazgo a su interior. Incluso el PAC, que nadie creía que se podía imaginar que alguien cuestionara el liderazgo de Salvador Narrala,
cuando el liderazgo era indiscutible y los 400,000 y pico de votos que saca se deben fundamentalmente a él. Pero hoy encuentra usted personas al interior del PAC que cuestionan ese liderazgo que nosotros creíamos hegemónico por parte del PAC. En el Partido Libre, hace 4 años, no había ninguna discusión de que el liderazgo total lo ejercía Manuel Zelaya Rosales y que él en ese entonces tenía la capacidad al interior de su partido para decidir quién fuera la candidata presidencial, como se miró en el proceso interno y en las elecciones generales, que no hubo ningún cuestionamiento. Hoy en Libre hay una gran cantidad de corrientes de personas que se creen ellos con todas las facultades de carácter político y todos los apoyos creo que ellos tienen como para disputarle la presidencia a Manuel Zelaya Rosales u otro candidato que él decidiera. Entonces, esas debilidades de esos dos partidos me parece que pueden hacer que un candidato de consenso sea un poco imposible si al interior mismo de los partidos a este momento es difícil lograr consenso. Y en el Partido Liberal todos sabemos que hay una crisis de liderazgo dentro del Partido Liberal entre lo que maneja la bancada del partido, lo que manejan las autoridades y los diferentes liderazgos que se han venido gestando en los últimos, casi en los últimos meses. Si uno revisa, hoy hay como 9 aspirantes dentro del Partido Liberal que todos se creen con la autoridad para lograrlo. Entonces, buscar un candidato de consenso pasa primero por los consensos que se puedan formar al interior de cada partido. Si no, será totalmente difícil. Porque si uno cree que un candidato de consenso se puede lograr aglutinar en función de que están en contra del presidente de la República actual, yo realmente lo veo muy complicado. Doctor Ernesto Paz. Muy buenos días. A mí me parece, en primer lugar, de que la propuesta hecha por Manuel Zelaya Rosales es una propuesta interesante, digna de darle seguimiento, pero hay que ubicarla en contexto. Lo que él propone es una buena idea, pero es únicamente una propuesta. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo se construye un método o una metodología para que la oposición o los partidos de la oposición puedan tener un candidato único. Entonces, sobre eso es que hay que reflexionar. Mire, las posibilidades que yo veo son dos. En cuanto al método, tiene que ser un método democrático. Y el método democrático lo vamos a poner en práctica en las próximas elecciones internas de los partidos. Recuerde de que el partido no ha comenzado, estamos en lo que se llama ¿cómo es que le dicen los especialistas en esto? Le dicen la antesala del partido. El partido comienza el 11 de septiembre, el primer tiempo concluye el 20 de marzo y luego el segundo tiempo termina o comienza del 20 de marzo al 27 de noviembre. Ese es el timing del proceso. Ahora, ¿qué puede hacer la oposición en cuanto al método y a la metodología? Número uno, pueden convertir las elecciones internas en una primera vuelta. ¿Qué significa esto? De que la persona que saque más votos de los partidos de la oposición pueda candidatear para ser el candidato de consenso, el candidato de unidad, porque tendría un apoyo electoral muy sólido de parte del pueblo hondureño. El segundo método que se ha utilizado es el de las encuestas. ¿En qué países se ha utilizado este método? Bueno, el más reciente fue en México. En México el partido, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, tenía dos candidatos muy fuertes, que era Manuel Andrés López Obrador y Marcelo Ebrard, que era un liderazgo en ascenso. Ya el López Obrador ya era un hombre que había competido 2 veces
y ganó las elecciones. Ganó la consulta interna, las encuestas, y el PRD fue con un solo candidato y quedó en segundo lugar en las elecciones. Le ganó el PRI. Lo que quiero decir es de que esto es apenas un método y una metodología. Pero yo quisiera concluir esta primera parte diciendo que yo creo que ha llegado el momento en que los dirigentes políticos de los diferentes partidos piensen más en la gente que en sus egos. Yo creo de que el principal obstáculo que tiene los partidos de oposición son los egos personales, que todos quieren ser candidatos. Cierro diciendo de que Xiomara Castro de Zelaya fue la candidata más votada en las elecciones anteriores, en las elecciones internas. Venció al actual presidente y no se convirtió en presidente de la República. Eso serían las primeras reflexiones. Don Fernando Anduray, yo lo he escuchado a usted decir siempre que, y les dice así, si los de la oposición no se ponen de acuerdo, ¿cuál es su criterio de esto que ha expresado el expresidente de la Haya, que debe ir un solo candidato de la oposición para vencer al Partido Nacional? Bueno, yo creo que Mel es el único político opositor que está viendo cómo le gana las elecciones al Partido Nacional. Creo que es el único que está haciendo una propuesta para tratar de ganar elecciones. Es decir, está claro que el último domingo de noviembre del próximo año, de 2017, hay elecciones generales. Muchos están haciendo cálculos tratando de apartar a Juan Orlando del camino. Mel está construyendo una estrategia para ver cómo le gana a Juan Orlando las elecciones. Por eso ha anunciado, por ejemplo, una encuesta interna en su partido que dice: si Juan Orlando se inscribe, entonces estaría usted de acuerdo con que Mel vaya a las elecciones con Libre. Y pensando en las elecciones del último domingo de noviembre de 2017. Y ahora que ven que la gente en Honduras ha cambiado radicalmente su visión sobre lo que era la reelección, dicen que hace año y medio estábamos 80% en contra de la reelección y 20% a favor. Hoy han cambiado sustancialmente esos parámetros y casi el 60% de la gente está de acuerdo con que participen candidatos a la reelección. Entonces Mel está diseñando una estrategia para tratar de hacer un partido o una candidatura que tenga un respaldo popular que pueda superar la capacidad organizativa y el respaldo popular que tiene el Partido Nacional en este momento con el liderazgo de Juan Orlando. Creo que esa es una decisión, si se quiere, hay que verlo con inteligencia, porque propone una ruta para llegar con alguna posibilidad a las elecciones generales del próximo año. Los otros partidos, evidentemente, cuando les hablan de una candidatura única, miden su tamaño de acuerdo al resultado en las últimas elecciones. El Partido Liberal pues, está prácticamente en un tercer lugar, abajo de Libre, y el PAC está todavía más abajo. ¿De quién sería el candidato entonces? Lo natural, la lógica de Mel, indica que el candidato tendría que ser de Libre. Y los ha retado públicamente Mel. Y les dice, busquemos una candidatura de consenso, aceptemos hasta un outsider, les dice. Busquemos a alguien que esté fuera de la política tradicional, pero dentro de estos partidos comprometidos con nosotros. Y los otros partidos, en esa crisis de liderazgo tan fuerte en que están, no se atreven todavía a pensar en esto. ¿Por qué? Por lo que decía Neto Paz en este momento, hay mucho político pensando en su propio beneficio y hay que empezar a pensar en el bienestar de las instituciones, en el bienestar de Honduras. Siento entonces que hay en esa pregunta de don Raúl Valladares una respuesta directa a una estrategia de Mel de ver cómo gana las elecciones. Creo que es el único político que está pensando en enfrentar al Partido Nacional en las próximas elecciones. Los otros le tienen pavor y después
de las manifestaciones, las concentraciones que hizo el Partido Nacional, no hay duda que el temor se les agigantó a algunos en su corazón y por eso es que ha estado tan agitada estos últimos 10 días después de la concentración del Partido Nacional. Bien, señor Ricardo Rodríguez. Raúl, pareciera que a Fernando le gustaría Mel de contendor. Miró la apología que hizo de Es un buen líder candidato. de oposición. Si lo vemos así, es el candidato del segundo, prácticamente el partido del segundo lugar en las elecciones pasadas. Y Libre no se creó para Xiomara, ¿verdad? Libre no se creó para Racel ni para Esdras Amado López. Libre se creó para la reelección de Mel. Para eso se creó Libre. Bueno, sin duda un tema sumamente interesante esta propuesta de generar una candidatura o una alianza entre los partidos de oposición. Yo creo que debemos de recurrir también en este tipo de análisis un poquito a los antecedentes históricos sobre las alianzas político-electorales en Honduras. Y la historia, no hay que hacer un ejercicio así como muy, muy complejo, nos dice que no hay una tradición en Honduras de alianzas político-electorales de los partidos. La elección pasada se dio un intento, dos partidos realmente con una membresía muy, muy pequeña entre FAPER y UD. Pero a lo largo de la historia de Honduras esto no ha sido, no hay un antecedente sobre esta práctica. Y eso dice mucho sobre la cultura política de nuestra clase política, también dice mucho de lo que es la legislación político-electoral en Honduras. Hasta hace un tiempo atrás se introdujo en la ley electoral esta posibilidad de las alianzas político-electorales. Entonces, desde el punto de vista jurídico, sí es posible que dos partidos presenten candidaturas únicas. Ahora, la pregunta es si es posible materializar esta alianza. Y aquí ya mis colegas han adelantado algunas ideas que son muy importantes sobre las dificultades que eso tiene. Creo que la respuesta provisional que podemos dar a esta pregunta, si es posible una alianza político-electoral, la respuesta provisional es sí. Sí se puede hacer una alianza opositora en Honduras, pero el nivel de complejidad que tiene esa posibilidad es muy, muy elevada. La complejidad se da por distintos factores, desde el factor económico que tiene que ver con la deuda política, y ese es un factor no menor en las alianzas. Es decir, la distribución posterior de la deuda política que se genera producto de una alianza. Ese es un elemento de varios. Luego está el quién va a encabezar esa alianza, cómo seleccionar, como decía el doctor Paz, cómo seleccionar a ese candidato que va a encabezar la alianza. Luego hay otro problema también de fondo, y es ese sentimiento del partido que no va a tener a su candidato a la cabeza y va a tener que plegarse a una candidatura única. Eso, que tiene que ver con la cultura política, es lo que pesa mucho en el electorado hondureño. Y hay otros factores, por ejemplo, desde el punto de vista de la legislación interna de los partidos. ¿Quién toma esa decisión? ¿Verdad? ¿Quién toma esa decisión? ¿Tendrá que ser un congreso del partido? ¿Tendrá que ser la junta directiva del partido? Eso le agrega elementos complejos. A mí me parece que en este momento no es el momento oportuno, creo que es un poco prematuro para los partidos de oposición empezar a hablar de una candidatura única, por lo que aquí ya se ha dicho, creo que el licenciado Navarro lo decía, y es que hay que pasar primero por todo el camino tortuoso de las elecciones internas y primarias de los partidos, porque todos los partidos de oposición principales, Libre, el Partido Liberal y PAC, tienen corrientes internas y van a tener que ir a elecciones internas y primarias, y eso plantea una situación mucho más compleja de cuando, digamos, en el proceso pasado no tenían ese tipo de coyunturas internas. Entonces, me parece que el panorama para una candidatura única, primero, es muy prematuro, y segundo, no hay una tradición, en nuestra cultura política no existe esa tradición, esa práctica, porque es una práctica muy compleja.
Y aquí lo que estamos viendo es un atisbos de lo que se ha hablado de la segunda vuelta electoral. Estos son, al margen de que en Honduras no existe esa figura de la segunda vuelta electoral, pareciera que en la práctica se quisiera como generar una experiencia en ese sentido. La oposición, me parece a mí correctamente, está buscando la forma como enfrentar una sólida candidatura del Partido Nacional. Y ese es otro elemento bien importante a considerar. Es decir, esto lo que evidencia pues es la debilidad de la oposición, la falta de liderazgo y el gran temor que existe de cara al próximo proceso general electoral, en donde la oposición ve con suma claridad que el Partido Nacional le lleva una gran ventaja desde el punto de vista electoral. Así que el panorama es bastante complejo para una candidatura única. Es posible, pero hay que sortear una serie de circunstancias muy complejas al interior de los partidos y también fuera de los partidos, en el gran elector, digamos, en el voto independiente, que es en definitiva el que decide. El Pino, a través de la diputada Dori Gutiérrez, ha dicho que desconfía de esta propuesta que ha hecho el expresidente Manuel Zelaya. Y como decían acá los panelistas, el Partido Liberal ya tiene, con el lanzamiento del exalcalde y exdirector de Copeco, Juan Carlos Elvir, ya tiene cerca de 10 candidatos a la presidencia, 10 precandidatos que buscarán la candidatura del partido. ¿Ustedes qué piensan, Julio? ¿Qué propuesta pueden tener los liberales cuando ya tienen 10 personas que han anunciado una plaza? Ernesto mencionaba un elemento importante, ¿no? ¿Cuál es la metodología que van a seguir los partidos de oposición para poder crear una candidatura de consenso entre ellos? Eso habría que crearlo, ¿va? El otro elemento es, ¿realmente hay voluntad en todos estos partidos políticos como para poder encaminarse a ese proceso? ¿O de principio solo los une el deseo de oponerse al Partido Nacional? Porque al entrar a discutir otros elementos en un proceso de alianza es complicado. O sea, ¿quiénes van a ser los diputados por cada departamento? ¿Quiénes van a ser los designados? Y como decía Ernesto, ¿cuál de los egos que hay a nivel de la oposición se va a enfrentar al ego del presidente actual? Es realmente complejo y a mí me parece que, como decía Edgardo, como no tenemos nosotros tradición a nivel político de hacer concesiones en función de otro partido, y creer que la oposición es suficiente estar en contra del presidente de la República para poder unirse, yo realmente lo veo difícil a este momento. Que el Partido Nacional pueda empujarlos a estos partidos realmente a buscar un acuerdo entre ellos, más creo que por ahí puede darse, ¿va? Porque la movilización permanente que tiene el Partido Nacional, sin duda que debe de asustar al resto de los otros partidos, que se les esté yendo el tiempo, que se les esté yendo el tiempo al Partido Liberal, que le esté yendo el tiempo al PAC. Puede ser que al Libre no le esté yendo el tiempo porque está un partido más activo que el... Creo que es al revés. ¿Es al revés, crees tú? Es al revés, ¿sabe por qué? Porque Honduras no vive tiempos de continuidades, sino de rupturas. La ruptura comenzó en el 2009. Y para entender ese fenómeno, usted tiene que tomar en consideración la naturaleza del próximo proceso electoral. La propuesta de Mel Zelaya es para la fórmula presidencial, punto. Yo quiero que quede claro eso, porque si no, no lo vamos a entender a la propuesta. La propuesta es candidatura presidencial, alianza a nivel presidencial. Recuerde de que el proceso electoral del 27 de noviembre del 2017, o sea, del otro año, es un proceso. En un proceso tenemos 3 elecciones. En otros países esas elecciones están separadas. Las elecciones municipales, las elecciones legislativas, las elecciones presidenciales. No, en Honduras es un solo paquete. Entonces, la posibilidad de tener una candidatura única... Por eso es más complejo.
es a nivel presidencial. Nosotros nos vamos con planillas separadas en los diferentes. El PAC lleva sus candidatos a diputados, sus candidatos a alcalde. El Partido Liberal, el Partido Libre, todo el mundo lleva sus candidatos separados, excepto si hay alianzas a esos niveles. ¿Y Honduras está preparado para eso? Por supuesto que sí. La prueba es que tenemos nosotros un Congreso Nacional que precisamente ningún partido político tiene mayoría. Y esa tendencia, hablemos de tendencia, eso se estableció en la elección de la presidencia de don Ricardo Maduro. Ricardo Maduro ganó el Poder Ejecutivo y de ahí en adelante ningún partido ha tenido mayoría en el Congreso, no ha tenido mayoría a nivel de... Nosotros sí tuvimos en el Congreso pasado, con el Partido Nacional tenía la mayoría. A nivel legislativo. Sí, claro, porque por la ruptura que hubo en el Partido Liberal. Pero lo que quiero decir es que son las tendencias. Esa realidad, fíjense, producto de la división del Partido Liberal, permitió que el Partido Nacional ganara el control del legislativo, pero esa realidad no cambió. En el 2013 se volvió a producir esa tendencia, o sea, de que el Partido Nacional vuelve a ganar o tiene mayoría en el legislativo a raíz de un hecho coyuntural, no estructural. La tendencia está bien clara. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente, miren. En Chile, que es el tercer ejemplo que tengo acá, son 3 ejemplos. El ejemplo salvadoreño, el ejemplo mexicano y el ejemplo chileno. En Chile, la civilidad, los partidos de la Concertación Democrática se pusieron de acuerdo en algo, en ponerle fin a la dictadura del general Pinochet. Y eso lo hicieron. Ellos construyeron un partido político, un movimiento, y ahí está en el poder. Desde que salió Pinochet, la derecha clásica chilena solo ha ganado una vez. De ahí todos han sido o son demócratas cristianos o son socialistas. Qué difícil, mire, todo lo bueno es difícil. Generalmente lo malo es lo más fácil, aparentemente. Lógicamente que esto no es un planteamiento concreto, es más una aspiración, una abstracción. Y decirles también de que en el caso chileno nos demostró algo que es muy importante tenerlo en cuenta, y es que en política no hay enemigos ni amigos permanentes, lo que hay son intereses permanentes. Entonces, el Partido Socialista, los comunistas, los radicales, todos ellos hicieron una alianza para sacar al autor del golpe de Estado que bajó a el presidente Allende. Y lo lograron. Quiero decir también que la democracia cristiana fue golpista, participó en el golpe en contra de los socialistas. Pero para concluir y darle el uso de la palabra a Edgardo, yo quiero decirles de que ahí nomás en Nicaragua sucedió algo hace algunos años el viernes que estremeció los círculos de poder a nivel continental, especialmente en el Pentágono y en el Departamento de Estado. ¿Qué sucedió? Bueno, Daniel Ortega llevó como vicepresidente a un señor que había sido presidente de la Contra, un señor que, por cierto, Daniel Ortega dicen que le quitó la casa, que Daniel Ortega ahí sigue viviendo en esa casa. Creo que es de apellido Carazo ese vicepresidente. Él era el de la Contra, lo llevó de vicepresidente. ¿Sabe a quién lleva ahora? Bueno, yo no sé a quién lleva ahora, pero en el gobierno anterior llevó a un general del ejército. O sea, de que esas son ejemplos solamente para señalar
de que las cosas en política dependen de las posibilidades y de las probabilidades. La verdadera política, decía Maquiavelo, es la combinación de esas cosas. Probabilidad y posibilidad, punto. Ahí me quedo. Sí, yo no estoy así como muy de acuerdo con el doctor Paz, especialmente, doctor, cuando recurrimos a ejemplos tan lejanos como el caso de Chile. Es un ejemplo, digamos, que no cabe en el contexto hondureño. La realidad del surgimiento de la concertación y del éxito de la concertación está muy, muy lejano a la realidad hondureña. Por un lado. Y por otro lado, yo hacía hincapié, y el doctor entiende bien este concepto de la cultura política hondureña. Tenemos que apelar a esa categoría de la cultura política hondureña, porque si no, entonces estamos haciendo, digamos, análisis en base a deseos o en base a emociones o sentimientos. La cultura política hondureña es una cultura muy tradicional, doctor Paz, y usted lo sabe muy bien, muy tradicional, pero además muy arraigada en el cacicazgo. Esa es una característica de nuestra cultura política. Tenemos caciques en la práctica como líderes de los partidos políticos. A mí se me hace sumamente difícil, yo no digo que es imposible una alianza de los partidos de oposición, especialmente una alianza la veo por el lado de Libre y PAC, muy difícilmente por el Partido Liberal, y podría ahondar más adelante sobre eso. Pero a mí se me hace difícil, por ejemplo, pensar que la militancia, el voto duro de Libre, vaya a votar por un candidato presidencial que no sea de Libre. Yo sé que hay un gran fervor que une a los partidos de oposición por estar en contra del presidente Juan Orlando Hernández. Ese sentimiento es el sentimiento que los une en este momento. Pero pensar que la militancia del Partido Libre va a votar por otro candidato que no sea Mel y no sea doña Xiomara, se me hace sumamente difícil pensar en ese escenario. No digo que es imposible, sino que es sumamente difícil. Y por otro lado, también decir que el Congreso, porque hay diversidad de partidos en el Congreso Nacional, esa es una seña, o es un indicador, mejor dicho, de que es posible una candidatura de consenso entre por lo menos dos partidos grandes de la oposición. También me parece que es un poco, digamos, fuera de contexto, porque no nos dice de la conducta electoral de los partidos de oposición en un escenario de una candidatura única. Yo les voy a poner un ejemplo que yo lo viví, ¿verdad?, personalmente en las elecciones pasadas. Yo soy muy amigo de todos los, de una parte, digamos, de los dirigentes de todos los partidos, y de vez en cuando me invitan a dar algunas opiniones dentro de los partidos. Y en ese contexto, yo en las elecciones pasadas, yo le decía al PINU, le recomendaba al PINU, socialdemócrata, que no lanzaran una candidatura presidencial, que buscaran una alianza con uno de los partidos grandes del país. El PINU, que es un partido pequeño, miren, ustedes no saben las discusiones que se dieron dentro de ese partido en una cosa obvia para el PINU, que el PINU no tiene posibilidades, no ha tenido Ricardo, posibilidades. pero hay un elemento que usted mencionaba al principio, el dinero, la deuda política. Sí, claro, en el caso de, claro, en el caso del PINU no es tanto de peso, pero lo que le quiero decir, Julio, es que un partido pequeño como el PINU se complicó la vida, ¿verdad?, en una cosa que para el PINU es obvia, porque el PINU no va a alcanzar la presidencia de la República en este momento, ¿verdad? Era obvio, yo les decía, dejen de desgastar, perder su tiempo lanzando una candidatura presidencial, alíense programáticamente, porque también esa es otra cosa que no hemos hablado acá, ¿verdad? Así es. Que las alianzas deben producirse en función de un programa de gobierno, no de estar en contra del presidente actual, que esa es otra gran debilidad que creo que se ha mencionado, pero que debemos profundizar, ¿verdad? Las alianzas se producen, son alianzas en función de un programa, y eso sucedió en Chile, por ejemplo, para tomar el caso que plantea el doctor Paz. Y en Chile siguieron con toda la línea económica de Pinochet. Así es. Y lo que quiero decir es que en el caso del PINU, que es un partido pequeño,
que no tiene nada que perder en una alianza presidencial, se complicaron. Miren, los debates que se dieron ahí, ustedes no tienen idea los debates, que no, que eso es traicionar al partido, que esto y lo otro, que la deuda política. Total, no tomaron la decisión. En el PINU, un partido donde, repito, con todo el respeto y el cariño que yo les tengo, y ellos lo saben, estaban las condiciones para que el PINU no presentara una candidatura presidencial en las elecciones pasadas. Sin embargo, la dificultad de nuestra cultura política, y vuelvo a ese elemento, la cultura política del pueblo hondureño es sumamente tradicional, sumamente tradicional. Así que veo, por eso digo, repito, el escenario de una candidatura única, por lo menos de dos partidos grandes de la oposición, es un escenario sumamente complejo desde mi punto de vista. Fernando, te vi sonriéndote en algún momento. Cuando yo estoy en mi casa viendo estos programas, me encanta escuchar a los expositores. Y siempre he llegado al convencimiento de que me siento más cómodo hablando de las cosas del Partido Nacional que hablando de las cosas de otros partidos, ¿verdad? Aquí hemos estado hablando de la oposición y ahora de la situación interna del Partido Liberal también. Creo, de lo que se ha dicho, que se va a generar una especie de desencanto en el pueblo hondureño si se hace una candidatura presidencial única en el nivel presidencial y que después todos vayan con sus diputados y que vayan con sus alcaldes. Porque eso sería la confesión o la prueba absoluta de que el problema es derrotar a Juan Orlando nada más. No habrían ideales, no hay propuestas analíticas sobre la problemática nacional. ¿De qué le van a servir? Supongamos que hagan la alianza para un solo nivel, para presidente, y que todos los partidos vayan con sus diputados. Los diputados de Libre en el Congreso van a apoyar a un presidente que salga electo de otro partido que ganó con la alianza. Ese es el camino de la anarquía. ¿Y qué van a ir a hacer? Si ganaran las elecciones, van a ir a gobernar con el plan de gobierno de Juan Orlando Hernández. Van a ir a continuar con el plan de gobierno de Juan Orlando Hernández porque no tienen propuestas para ninguna de estas cosas. Y si hacen una candidatura única, van a obligar al presidente que pongan al candidato a que le meta un pedacito de Libre, otro pedacito del otro, otro pedacito del otro, otro pedacito del otro. Porque el propósito es derrotar a Juan Orlando Hernández y quitarle la presidencia. Total, mis amigos, la campaña política que viene es para presidente nada más, no es para gobernar este país. ¿Cómo vamos nosotros a hacer un gasto tan fuerte en las próximas elecciones de noviembre? Solo para darle gusto a alguien que quiere ser presidente. Esa es la antítesis de todo el propósito del bienestar común, de la teleología axiomática, como dice Osvaldo Ramos Soto, de la esencia de la política, que es la búsqueda de la armonía, el consenso, la paz, la prosperidad, el desarrollo, el bien común. Yo creo entonces que si el debate lo está orientando la oposición para buscar un candidato presidencial único, porque no tienen posibilidades frente al Partido Nacional, lo que van a hacer es terminar de fortalecer la imagen de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque el pueblo ya empieza a sentir que mientras hay un presidente que arriesga su vida frente al narcotráfico, que mientras hay un presidente que hace una guerra total contra la delincuencia, que lucha contra los defraudadores del fisco, que hace una guerra contra la corrupción, que está tratando de hacer inversiones para generar empleo, que está haciendo famosa inclusión social en niveles como nunca había tenido Honduras, que está tratando de establecer nuevas reglas del juego en las relaciones con la empresa privada. Mientras se hacen todo ese tipo de cosas, la oposición está preocupada por ver cómo lo derrota y cómo pone otro presidente. Total, la política en Honduras se redujo a buscar la forma de poner un nuevo presidente, nada más. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con... Esa es la esencia de la política, Fernando, el poder. Sí, pero la naturaleza de la política es el ejercicio del poder, pero con un fin esencial, no con el fin de darle
satisfacciones a una persona. No es un fin en sí mismo. Correcto. Entonces, yo sí creo que hay alguna razón cuando se dice que este es un juego de intereses, que no hay amigos ni enemigos permanentes. Por supuesto. Ustedes ven a Mel Zelaya sentado con el general Vázquez Velázquez, hombre. Usted ve a gente como Narrala, que tiene una personalidad totalmente distinta a la de Mel, sentados hablando de cómo sacar a Juan Orlando del poder. Usted ve gente del Partido Liberal que odió a Mel Zelaya, sentados en la misma mesa con Mel Zelaya. Eso es natural. Los que odian a Juan Orlando Hernández, cada vez que Juan Orlando Hernández los llama, ya van corriendo a la presidencial a reunirse con él, hombre. Y eso es natural, pero tampoco podemos negar las posibilidades de diálogo. El diálogo siempre debe estar privilegiado. Yo lo que sí creo es que hay un error de cálculo con los famosos plebiscitos que se están poniendo. Y esto tiene una relación directa con lo que se está discutiendo aquí, Raúl. Porque lo que quiere Mel Zelaya, que es el que más quiere reelección en este país, pero ahora dice que está en contra de ella, pero es el que más la quiere, porque si no hay reelección, él está fuera del esquema político. Es ver cómo obligan al Partido Nacional a ir a un plebiscito solo con un propósito. Ver si el Partido Nacional pierde el plebiscito, entonces probablemente los partidos deciden irse individuales a las elecciones del otro año. Porque el Partido Nacional no sería tan fuerte si pierde el plebiscito. Pero si el Partido Nacional gana el plebiscito, él les va a decir a todos, ¿se fijan? Si no nos unimos. Ahora, Fernando, vos que sos abogado. Entonces, ese es el cálculo de posibilidades. ¿El plebiscito tiene carácter retroactividad? Bueno, ese es otro tema de discusión, si nos vamos a meter a porque por eso puede hacer que el Partido Nacional no quiere ir al plebiscito. ¿Por qué no? Por la retroactividad. Es que hay un problema práctico en esto del plebiscito, Julio. Fíjate, fuimos a las elecciones, Narrala todavía dice que él es el presidente porque le sacó 2 millones de votos y se los robaron. Xiomara todavía dice que ganó las elecciones. No lo aceptan. El Partido Liberal dice que hubo fraude. Ok. Después hacemos una negociación en el Congreso Nacional y el Partido Nacional inteligentemente hace su mejor juego. Tiene la presidencia del Congreso. Dicen que se compraron diputados, que se les compró la conciencia, que son unos sinvergüenzas, que son unos pícaros, que el Partido Nacional es dictador y que Juan Orlando lo controla todo. No aceptan esa situación. Pasan otras cosas en la Corte Suprema de Justicia, no aceptan los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a elegir la nueva directiva, la nueva Corte Suprema de Justicia, 6 votaciones, con un respeto absoluto a la legislación nacional para que se elija. No, esa Corte es espuria, fue comprada, se vendieron, la chequera del Congreso Nacional, son unos pícaros, los cachurecos, dictador, Juan Orlando lo controla todo y tiene lista esa Corte para controlar las próximas elecciones. Y quieren que hagamos un plebiscito. Y si lo gana el Partido Nacional, no lo aceptamos porque fraudes, picardías, son sinvergüenzas, un dictador Juan Orlando. Entonces, ¿qué aceptan? Doctor Paz. La exposición de Fernando, ¿sabe qué es lo que pone en evidencia? Que Honduras vive, o mejor dicho, el sistema político vive una crisis de legalidad y lo que es más grave, de legitimidad. ¿Qué significa la legitimidad? Mire, la legitimidad no es otra cosa que el sentimiento que tiene el ciudadano común y corriente de que debe obedecer a la autoridad. Eso es todo. Pero la gente obedece a la autoridad cuando tiene confianza en ella. La confianza es un proceso, usted construye confianza. Los militares hablan de medidas de confianza, cuando hay 2 ejércitos ahí, ¿verdad? Entonces hay medidas de confianza, hacen libros blancos, hacen declaración de intenciones, pues en política es igual. Yo creo de que en el caso de Honduras es un buen ejemplo donde se ha producido una ruptura de la legalidad y de la legitimidad. Legalidad y legitimidad deben caminar de la mano.
usted no puede tener una legalidad efectiva si la gente no acepta eso. Y eso es lo que está ocurriendo en Honduras. Mire, el lío de la reelección. Fíjese usted que en el lío de la reelección es que las cosas no se llaman por su nombre. La reelección no es problema. La reelección es un asunto que se resuelve de acuerdo a los cauces constitucionales establecidos en el artículo 5 de mecanismos de democracia directa, plebiscito o referéndum. Esa es la reelección. En Honduras está prohibida la reelección, pero hay mecanismos para resolverlo. El Partido Nacional no siguió la ruta, me parece a mí, correcta, la ruta larga, pero legal y legítima. Se fueron a la corte y ahí pretendieron arreglar. Ahora lo que tenemos es un lío. Pero en un Estado de Derecho hay mecanismos y hay procedimientos para resolver problemas políticos o conflictos políticos. El problema de la reelección se resuelve con plebiscito, punto. No le busque otras cosas. Usted puede hacer interpretaciones de la misma Constitución, puede hacer una interpretación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Y quién la va a hacer la interpretación? Pues la Corte, ¿verdad? Entonces volvemos en el círculo vicioso. Eso no resuelve el problema. Respetuosamente yo le diría a los que dirigen el cuarto de guerra en el Partido Nacional, mire, el plebiscito incluso no resuelve el problema del continuismo de Juan Orlando Hernández. El problema del continuismo o la pretensión continuista del actual presidente solo la resuelve una Asamblea Nacional Constituyente, porque es la que podría darle una reconfiguración constitucional a un demonio que anda suelto en Honduras, que se llama continuismo y reelección. Fíjese que ahora hemos caído nosotros en una trampa. La reelección no es mala. La reelección absoluta la pusieron para detener a una persona, a José Ramón Villeda Morales. Cuando le dieron el golpe del 63, no querían saber nada de Villeda Morales, entonces metieron una constitución nueva y metieron un artículo que dijeron Villeda Morales no puede ser candidato. Entonces esos demonios, esos fantasmas todavía andan sueltos. Y el demonio es el continuismo. El continuismo, miren, no es otra cosa que la continuidad del poder de la persona que lo ejerce con todas las ventajas, con todas las ventajas, con todo el control de las instituciones. Sí, antes del Porque ese es el problema. ¿Por qué razón llaman régimen híbrido a Honduras y a Nicaragua? En los análisis de política comparada que se hace. Por una razón, porque el presidente controla todos los poderes del Estado, porque el presidente controla todas las instituciones, porque se han producido cierres de medios de comunicación. Bueno, a tiempo lo cerraron por otras cosas, pero ahí está un canal de televisión que está cerrado. Pueden dar explicaciones legales, pero eso no basta. Hay que construir confianza. Mire, la conclusión de esto es que si nosotros queremos resolver el problema que tenemos, la crisis política de Honduras, y eso es una conclusión, a mí me parece de que tenemos que resolver dos problemas. Problema de la reelección y problema de la segunda vuelta, que no es otra cosa que reformas electorales. La segunda vuelta es reforma electoral. La reelección es reforma electoral. Voto electrónico es reforma electoral. Entonces, todo pasa por la reforma electoral. Ese tema de resolver la reelección vía plebiscito es parcial.
es parcial. No lo vamos a resolver del todo. Los problemas, y yo diría, aquí yo apelo a la sabiduría, a la madurez de la clase política. Este problema lo podemos resolver mediante un acuerdo nacional, donde haya buena fe, donde depongan estos egos, ¿verdad? No sé si al final de cuentas es el pueblo hondureño el que va a resolver. El pueblo hondureño es el que va a decidir. Y quiero decirle algo más para finalizar. El otro año va a votar mucha gente que no votó en el 2013. El otro año es probable que vote un poco, que la abstención y que el ausentismo disminuya. Hablamos del 41% de los hondureños con derecho a ejercer el sufragio no fueron a las elecciones. El presidente actual fue electo por el 36%. Para que vea usted el balance de las cosas y qué es lo que piensa el soberano, el pueblo, que es el que al final de cuentas eso no es cierto. Va a decidir. Dígame. Eso no es cierto. Vamos a ver. Sí, contéstele después de la pausa. Tengo que cumplir con los patrocinadores. Pues es cortita, es cortita. Ajá. Fueron a votar 3.6 millones de hondureños a elegir el presidente. Y de esos 3.6 millones de hondureños que votaron, la mayoría la obtuvo el Partido Nacional. No es cierto que el 36% fue a votar nada más a las elecciones. Fueron 3.6 millones de hondureños con reglas del juego claras. Así fue que ganó Juan Orlando Hernández. Quiero aprovechar estos instantes antes de la pausa para invitarlos a todos al tercer Congreso Nacional de Sociología que se va a realizar a partir de este miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a las 4 de la tarde. Es la inauguración del Congreso Nacional de Sociología. Repítame. El tercer Congreso Nacional de Sociología se inaugura este miércoles en el campus de la ciudad universitaria acá en Tegucigalpa. Que lleva por nombre Guillermo Molina Chocano, un gran amigo de todos los que estamos en esta mesa. Así que todos están invitados, sean de la universidad, no sean de la universidad, sean estudiantes, sean académicos o no académicos, están invitados a participar el miércoles, jueves y viernes en la ciudad universitaria en el tercer Congreso Nacional de Sociología. Sí, Raúl, Gracias. tenemos una nota luctuosa antes de la pausa también. Si la colocas ahí, quiero brindar mi más sentido pésame a la familia Valenzuela. Doña Ondina Matuti de Marrero ha muerto y esta mañana sus restos van a ser velados ahí está, Ondina Matuti de Marrero, 1993-2016. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Doña Ondina Matuti de Marrero será velada a las 10 de la mañana en el santuario de Suyapa. Entiendo que es en la pequeña Basílica de Suyapa, y posteriormente será sepultada en Jardín de Paz Suyapa. A Mario Valenzuela, a Melissa y a todo el resto de la familia de doña Ondina, nuestro más sentido pésame. Bien, continuamos. Para muchos y para otros no, ya la reelección es algo juzgado. Hay un grupo, don Jorge Yesca, don Eduardo Facusé, la abogada Maribel Espinosa, Alman Valladares, Eduardo, sí, que ellos han formado un grupo de defensores de la Constitución. Por cierto, algunos que en el 2009 andaban en las calles con camisetas blancas defendiendo la Constitución, ahora están escondidos. No salen nada, ni abren la boca, ni escriben ningún artículo, ni dicen nada y se andan escondiendo. La reelección, yo escuché también al presidente de la Corte que ya se había decidido eso, que va a pasar en el Congreso Nacional de la República también. Y ya las discusiones políticas se centran en Mel está proponiendo un candidato de la oposición para enfrentar a Juan Orlando. O sea que Mel Zelaya da por Juan hecho. Orlando no se ha decidido todavía. Pero Mel Zelaya da por hecho de que Juan Orlando va a ser el candidato del Partido Nacional.
del Partido Nacional y se habla ya de que se junten para vencer a Juan Orlando, o Libre ya está preguntando a lo interno de ellos si Mel debe ser candidato para enfrentar a Juan Orlando. O sea, Libre da por un hecho que la reelección va. Don Julio. Hay otros temas que es difícil de predecirlos porque todo el mundo habla de que hay reelección, ¿va? Pero el hecho como tal no se ha consumado. ¿Cuándo se va a consumar? Cuando llegue Mel Zelaya a inscribirse en el mes de noviembre para participar en primarias. Cuando llegue Juan Orlando a inscribirse para participar en primarias. Por la composición del tribunal debemos de suponer que lo van a inscribir. Pero ¿sobrará quién solicite un proceso de nulidad al tribunal y que el tribunal resuelva en contra de esa petición? La persona que se siente afectada por esa decisión se podrá ir a la corte. ¿Habrá cambiado la opinión de la corte de aquí a noviembre del próximo año? Entonces, Raúl, el 11º proceso electoral a que vamos nosotros está lleno de incertidumbres y de sospechas. Y Mel, con su deseo de ser candidato, también va a recibir los mismos problemas que reciba el presidente de la República. Hay otro elemento, Raúl, que hay que tomar en cuenta. Mira, la movilidad permanente del Partido Nacional en todos los municipios del país, casi todos los sábados y domingos, ha hecho que se vaya creando una oposición ciudadana en cada uno de los municipios y aldeas. Y esa posición ciudadana que se va armando en contra del gobierno, hasta el momento no tiene un liderazgo nacional, pero sí puede darse al margen de los liderazgos nacionales, que es otra de las cosas que el Partido Nacional tiene que prever. Porque mira, puede hablarse de lo que uno ha mencionado siempre, un voto útil a la oposición, ¿va? Aunque no haya acuerdo por los egos a nivel de las estructuras de conducción del partido. Todo eso está por verse, pero yo repito, el momento que creamos que va a haber reelección es cuando el tribunal sea capaz de inscribir a Mel Zelaya o de inscribir a Juan Orlando Hernández. Si hay demandas a la Corte, ¿cuál será la posición que tome la Corte? Entonces, esta incertidumbre puede hacer que ni Mel Zelaya sea candidato, ni Juan Orlando sea candidato. ¿Quién cubre esos vacíos? ¿Tiene el Partido Nacional una figura visible? Ahorita, Fernando es el único visible. Los demás no salen. No, hombre, los demás no salen. Tenemos cantidad de líderes en el Partido Nacional. No, pero no visible, Fernando. Bueno, en el momento en que haya que enseñarlo, lo enseñamos. No visible. Entonces, Mel Zelaya también tiene su sustituto. Dime. Entonces, yo no creo que al país le convenga estar en estas situaciones. Los partidos políticos, y me parece a mí que aquí debían de ser encabezados por el presidente del Congreso Nacional, debía llamar a un diálogo interpartidario y volver a arreglar esos problemas. Así como se arregló en 1985, que aún violando la Constitución, se resolvió la crisis política. Carlos. Bueno. ¿Qué le da risa? No. ¿Le gusta a Fernando? No, bueno, yo creo que todos los que están aquí, como político. Como político. Así como ustedes seríamos muy buenos candidatos del Partido Libre. Creo que si Mel no se presenta, yo creo que también tiene ahí muy buenas opciones. No, yo creo que este asunto es un asunto que coincido con el licenciado Navarro, que el momento fundamental va a ser en noviembre. Ahorita van a haber una serie de... Es la antesala. Es la antesala, exactamente. Un calentamiento, declaraciones, etcétera. Bueno, nos hemos dicho, ¿verdad?, que está convocada una marcha esta semana, ¿verdad? El doctor Mauricio Villeda convocó una marcha. Vamos a ver qué pasa esta semana. Pero sí es un elemento, digamos, de preocupación. Ahora, yo no creo, fíjense ustedes, no veo en el ambiente de la oposición que haya así como una decisión de frenar este asunto. Más veo un juego de
que no vemos claramente, digamos, las intenciones. No es lo mismo lo que se dice en las declaraciones de los medios que lo que se está haciendo, digamos, por aparte. En el caso de Mel, por ejemplo, es cierto que el Partido Nacional está movilizado los sábados y los domingos con el Honduras Actívate, pero no menos cierto es que Mel anda en una campaña abierta en todo el país, ¿verdad? Esto no lo podemos desconocer. Entonces, una cosa es lo que se dice en las declaraciones en los medios, otra cosa es lo que en la práctica se está haciendo. Entonces, hay un doble discurso ahí que a mí me hace percibir que este asunto de la reelección es cosa juzgada. Me parece que los dos grandes partidos en este momento, el Partido Libre y el Partido Nacional, están enfilándose o preparándose, por lo menos haciendo calistenia. Para usted los dos grandes partidos son el Partido Libre y el Partido Nacional. No es liberal. No, en este momento, sí, el resultado electoral de la elección pasada nos indican que los dos partidos de mayor arrastre electoral es el Partido Nacional en primer lugar y en segundo lugar el Partido Libre. Esas dos grandes fuerzas están en la práctica, no en las declaraciones, trabajando en función de la reelección. Eso es lo que hay en estos momentos. Por eso esta cosa de la candidatura única y de las declaraciones hay que ponerla bajo sospecha, ¿verdad? La realidad es los dos grandes partidos, Libre y Nacional, sus estructuras. ¿Usted cree que Doris Gutiérrez tiene algo de razón entonces? Sí, yo creo que sí, no solamente Doris, sino que otros que han, digamos, líderes tanto del Libre como del PAC, etcétera, y otras personas que han dicho que no hay que creerles todo lo que dicen, ¿verdad? Algunos de los líderes de la oposición, no hay que creer todo lo que ellos dicen, hay que ver lo que dicen y compararlo con lo que están haciendo en la práctica concreta, ¿verdad? Que eso es lo que vale. La práctica es por donde que hay que juzgar a las personas, no es por lo que dicen, sino que por lo que hacen. Así que me parece que se está caminando francamente en la línea de la reelección. Por favor, al señor Anduray, que no hable de violación. Mire el artículo 240. Aaron Romero dice: apoyo la reelección. La oposición se complica, después va a ser un nido de alacranes. Aquí dice Carlos López: he ahí la muestra del por qué somos subdesarrollados, todos divididos. Mari Sánchez: reelección, solución a seguir recibiendo un excelente gobierno y no tener gente incapaz. Oscar René Cañas dice: hay que recordar que Job fue electo por el 36%, pero con todo y fraude la realidad es otra, que no mientan. En un momento va a participar el expresidente Zelaya también. ¿Está listo el expresidente? El presidente, lo escuchamos. Buenos días, un gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno, mis saludos para nuestros queridos compatriotas, panelistas ahí. Mire, yo solo quisiera aportar un elemento que tal vez no ha sido debatido ampliamente. Coincidiendo un poco mi posición con lo que ha expresado, bueno, algunos de ustedes, pero especialmente Ernesto Paz Aguilar, es canciller de la República. Dentro de este complejo mundo de la discusión de la política, el problema en sí mismo no es el concepto de reelección. Ese podía legitimarse o desecharse de acuerdo a los procedimientos que manda la ley y la Constitución. Libre ya presentó el plebiscito. Ahora hay dos plebiscitos más presentados, pero Libre presentó esa iniciativa. Esa es una salida para el gobierno y es una salida para la crisis jurídica que ha planteado la sentencia totalmente arbitraria que dio la Corte de Justicia. Pero dentro de este complejo debate sobre la
legalidad o la ilegalidad en Honduras, se presenta un componente que sí para mí es grave. Y si no resolvemos ese componente, todo lo demás se viene para abajo. Que es que el partido de gobierno tiene montado un fraude electoral. Entonces, ¿de qué sirve el plebiscito? ¿De qué sirve ir a las urnas si no resolvemos el problema del fraude? ¿Y por qué decimos nosotros que hay un fraude? Precisamente porque el partido de gobierno tiene el control de todo el proceso electoral, solo él, asociado lógicamente con los liberales. Porque mi querido Partido Liberal, en el que yo milité 30 años y que me hizo presidente, hoy es el principal socio de Juan Orlando. Le entregó todas las instituciones del Estado: Tribunal de Elecciones, Corte de Justicia, Fiscalía, Congreso Nacional, bueno, hasta la Presidencia de la República y el sistema de leyes de autoritarismo militar que hoy no gobierna. Entonces el Partido Liberal, bueno, por lo menos su cúpula, le entrega el poder a Juan Orlando para que se reelija y ahora dice que está en contra de Juan Orlando. A mí me parece que lo que están haciendo es haciéndole el juego a los incautos, convocando movilizaciones. El Partido Liberal hoy mismo podría reunirse para anular esa reelección con sus magistrados o anularla con sus representantes en el Tribunal de Elección. El Partido Liberal no anula la reelección porque no quiere. Simplemente lo que está haciendo es el juego en manifestaciones que son falsas. Pues en ese sentido nosotros no podemos acompañar ese tipo de manifestaciones porque no creemos en ellas, creemos que es hacerle el juego a Juan Orlando. Nosotros hemos planteado una solución a este problema del fraude electoral, y es que se integren los partidos a todo el proceso. Tribunal de Elecciones, Registro Nacional de las Personas, Centro de Cómputo, Centro de Transmisión de Resultados, Centro de Recopilación de Actas y Sumatoria de Votos. Lo mismo que la mesa electoral, anulación de credenciales falsas, del tráfico de partidos de maletín que hay en Honduras, que representan más de 150,000 votos, solo en eso. Hemos presentado una solución, el gobierno no quiere dar respuestas a esa solución. Además, Libre ha presentado otra solución, porque nuestras propuestas son buscar soluciones. Pues. Las propuestas de un partido político es presentar soluciones ante las crisis. Nosotros presentamos otra solución, que la oposición se una, y ahí llamo a mis hermanos liberales a que nos unamos, que dejen la alianza con Juan Orlando, nos unamos el PAC, el PINO, el Partido Liberal y Libre, que busquemos un candidato de consenso. Y yo he sido el primero con Xiomara en deponer aspiraciones personales para que no crean que nos queremos reelegir. Aquí está mi renuncia. Busquemos un candidato de consenso de la oposición. Vayámonos a las urnas. Somos el 70%. Juan Orlando ni con todo el fraude del mundo. Ahí le presento una solución para el fraude. La unidad de la oposición. Pero el Partido Liberal salió flamantemente diciendo que no acepta alianza, o sea que está con Juan Orlando, su cúpula, pues, no las bases del Partido Liberal. Pues está bien, pues están con Juan Orlando desde el golpe de Estado. Que sigan con Juan Orlando, pero que no traten de manipular la opinión pública, porque Libre propone soluciones, propone el plebiscito, propone la unidad de la oposición y propone que ante la institucionalidad que controla Juan Orlando, que ya nosotros no podemos tener control sobre ella, no confiamos en ella, no hayamos dónde apelar. Fuimos a la Corte, a las dos Cortes, y todas están ratificando la sentencia de reelección de Juan Orlando. Entonces, ¿ante quién vamos a apelar? Entonces, ante esa aberración de la institucionalidad, les proponemos ir a las urnas a parar la reelección y el continuismo de Juan Orlando. Esas son las propuestas de Libre, Raúl, y eso es lo que quería
aportar. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias al expresidente Zelaya, máximo líder de Libre también, esta mañana en vivo con nosotros. Hemos llegado casi al final, tiene 2 minutos don Fernando Anduray, todos tendrán 2 minutos para sus conclusiones finales y entiendo también sobre lo que ha dicho el expresidente de la República, abogado Fernando Anduray. Bueno, primero la participación de Mel reafirma todo lo que he dicho en este programa, ¿verdad? Digo expresamente, el plebiscito no es una solución porque el fraude está ahí, en el tribunal. O sea que los que andan pidiendo plebiscito están engañando al pueblo, porque no van a creer en el resultado del plebiscito, porque el plebiscito lo va a manejar el Tribunal de Elecciones. Estoy cansado de estarlo repitiendo en los medios. Un problema de credibilidad. Luego, Raúl, me pongo a pensar, qué facilito sería para la oposición si Juan Orlando hubiese sido un mal presidente. Si el pueblo estuviera desencantado del presidente y como en otros periodos estuviera ahorita en el 3er año ya deseando que se fuera el presidente. Y con la expectativa de que si continuamos con el liderazgo de Juan Orlando, se va a fortalecer más este año, porque esa es la ventaja del pueblo hondureño en este instante. Que Juan Orlando tiene que dar mejores resultados, más y mejores resultados este año, y el próximo año tienen que ser mejores todavía. Yo excito a la oposición, organícense, así como lo propone Mel, y vamos a las elecciones, porque el Partido Nacional no está pidiendo que continúe Juan Orlando imponiéndolo. El Partido Nacional les está pidiendo que vayamos a las elecciones, que dejen que el pueblo decida el último domingo de noviembre de 2017. Si la oposición quiere unida con un candidato, pues ni modo que lo inscriban. Y si quieren divididos, vamos a las urnas, que el pueblo decida si quiere o no quiere que Juan Orlando se reelija. Si quiere que Juan Orlando se reelija, ¿por qué se lo van a evitar? Si es la voluntad del pueblo reelegirlo, ¿por qué no? Ahora, yo voy a decir una cosa aquí, Raúl. El Partido Nacional ha sido respetuoso de las reglas del juego siempre. Si a nosotros nos ganan las elecciones el próximo año, el Partido Nacional va a entregar el poder como siempre lo ha hecho en los últimos años. Cada vez que hemos perdido frente al Partido Liberal, hemos entregado el poder. Lo único que le estamos pidiendo es que nos derroten en las urnas el próximo año. Ahí demuestren que el pueblo quiere otro presidente. Pero si el pueblo quiere a Juan Orlando Hernández, no vamos a permitir que se le viole ese derecho al pueblo de elegir a su presidente. Y si no quieren reglamentar, si no quieren regular la reelección por una sola vez en el Congreso, pues ni modo, va a quedar indefinida. Pero ese ya no es tema de discusión. Gracias al abogado Fernando Anduray. Doctor Ernesto Paz. Muchas gracias. Yo quiero terminar esta participación con una frase de una canción mexicana que me ha enseñado que el agua se aclara sola al paso de la corriente. El agua se aclara sola al paso de la corriente. El partido no ha comenzado. El partido va a comenzar el 11 de septiembre, que es la convocatoria. Concluye con unas elecciones internas. Segundo tiempo del partido, del 20 de marzo al 27 de noviembre. Ahí está el segundo tiempo. Y quisiera también decir que no hay cosa que se parezca más a la política que la guerra. Ya lo dijo un pensador, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y en la guerra lo que valen son los tiempos y los movimientos. No necesariamente el ejército más numeroso es el que vence. Eso depende de la capacidad de conducción de los líderes. Julio decía, ¿qué va a suceder si meten un recurso contra la inscripción de candidatos? Volvemos al punto, tiempos y movimientos. Usted puede inscribir a un candidato para elecciones internas hasta las 11:59 de vencerse. O sea que no va a quedar tiempo para poner recursos. Pero aunque los pusieran,
los pusieran, los pueden poner en una corte que desde mi punto de vista podrá tener legalidad, pero no tiene legitimidad. Gracias. Gracias al doctor Ernesto Paz Aguilar, ex canciller de la República, licenciado Edgardo Rodríguez. Bueno, gracias Raúl. Pues haga el anuncio también. Ok, sí. Quiero invitar nuevamente a todos los hondureños, indistintamente de su partido, de su ideología, a asistir al tercer Congreso Nacional de Sociología. Se inaugura este miércoles a las 4 de la tarde en Ciudad Universitaria. Son el miércoles en la tarde, jueves todo el día, viernes todo el día. En el campus universitario van a ir conferencistas extranjeros, nacionales, hay ponencias de distinto tipo sobre la problemática nacional. Estos temas que estamos discutiendo y otros más se van a discutir en este tercer Congreso Nacional de Sociología que se inaugura este miércoles, pasado mañana a las 4 de la tarde en Ciudad Universitaria. Bueno, es bastante prematuro, decía yo al inicio, este asunto de una candidatura única. Veo las posibilidades, en caso de que se concrete, básicamente el Partido Libre y el Partido PAC tienen que sortear muchas dificultades, no la legal, porque la ley electoral lo permite, sino que hay muchos problemas internos de los partidos, de la cultura política, que estamos hablando de cosas mayores cuando hablamos de cultura política. Así que es muy prematuro. Yo creo que, como dice el doctor Paz Aguilar, más adelante, ya por noviembre, vamos a ver esto. Pero hay señales contradictorias. Yo no entiendo cómo el Partido Libre anda haciendo una encuesta o va a hacer una encuesta en octubre, ¿verdad? Para presentarse a la reelección, pero por otro lado el presidente Zelaya está renunciando a su candidatura. Es decir, yo creo que cuando uno es un líder político tiene que ser un líder de una sola pieza, ¿verdad? No estar con dobles discursos. Hay demasiado doble discurso en este asunto. Por eso veo yo una oposición, digamos, bastante complicada, ¿vaya?, con este asunto de las candidaturas únicas. Dicen una cosa, pero hacen otra. Y es complicado, me parece a mí, el panorama en este momento para hablar de una candidatura, de las posibilidades de una candidatura única. Esperemos un poco más que el tiempo discurra y ver qué pasa en noviembre, en las elecciones internas, primarias, para poder hablar más adelante de las posibilidades reales de una candidatura única. Gracias, licenciado. Gracias, Raúl. Antes de que cerremos con el licenciado Navarro, aquí le mandan un mensajito a Fernando. La diputada Beatriz Valle. Buen lunes, querido Raúl. Decirle a Fernando que ya que a Jo no le interesa reelegirse, que anulen la reelección. El pueblo se los va a agradecer. Galimatías de Beatriz Valle. Que Dios la bendiga y le dé paz en su corazón. Cerramos con... Raúl, a mí me parece que a este momento el problema de Honduras no es tanto si la oposición es capaz de unirse y sacar un solo candidato para enfrentar al candidato del Partido Nacional. El gran problema que tenemos nosotros ahorita es cuáles son las reglas con las que vamos a ir a elección. Porque todavía no sabemos, porque las cosas que se han hecho no se han consumado. Y el otro elemento, desde el 2009, los políticos nuestros hondureños judicializaron sus problemas. Antes los políticos resolvían los problemas políticamente y después los legalizaban. Del 2009 hicieron el proceso al revés. Yo creo que muy respetuosamente deberíamos de llamar a los políticos a que entren a acuerdos de carácter político para salvar la institucionalidad del país. Gracias, licenciado Julio Navarro. Gracias a nuestros televidentes, los invitamos a continuar en sintonía de Canal 11. En un momento estamos desde San Pedro Sula. Tenemos muchos debates sobre estos temas. Como bien dice el doctor Ernesto Paz Aguilar, el partido ni siquiera ha comenzado. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.